¿Quién como Dios? Bueno, la beata de la que vamos a hablar el día de hoy es la beata Laura Vicuña. No sé si conocen algo sobre esta beata, pero resulta que ella nació en Chile y su papá era un militar, líder político muy importante. En Chile hubo una revolución en la cual se derrocó el gobierno. Por lo tanto, pues ahí muere su papá y su mamá se ve en la obligación de irse, o sea, de irse del país. Entonces se va a Argentina. Este viaje le duró 9 meses y Laura tenía solo 2 años cuando quedó huérfana. Cuando ella llega a Argentina, conoce a un señor que se llama Manuel Mora y era un ganadero, y como ellas estaban en una necesidad bastante grande, entonces Mercedes, que es la mamá de Laura Vicuña, pues decide irse a vivir con él. Entonces, bueno, empiezan a vivir en unión libre y a Laura, junto con su hermana Julia, ingresan al colegio de María Auxiliadora, de las hermanas salesianas. Entonces, ellas estudiaban ahí y por lo tanto, Laura tenía una fe pues muy especial, y entonces tenía una devoción muy especial a María Auxiliadora. Y después de Dios... Listo. Entonces resulta que pues dentro de sus estudios, pues Laura, conociendo todo esto de la fe, decide consagrar su virtud, su pureza a la Virgen María. Y cuando empezó a crecer, su padrastro, Manuel Mora, empezó a pretenderla, y ella pues obviamente por cuidar su pureza, pues de todas las maneras se defendía, y lo que él hacía era dejarla por fuera en la intemperie, le daba palizas y tenía una vida muy fuerte Laura debido a defender su virtud. Pero resulta incluso esto lo llevó a que Manuel les dejara de pagar el colegio, o sea que Laura tenía que retirarse del colegio de María Auxiliadora, pero entonces las hermanas las dejaron estudiar gratis, a ella y a su hermana. Resulta que un día en una clase de religión, una maestra estaba hablando sobre el pecado mortal y que la unión libre es un pecado mortal. Laura, al escuchar esto, se desmayó porque se acordó de su mamá y que su mamá vivía en unión libre, y ella no podía creer que su mamá estuviera ofendiendo a Dios, y a ella pues no le gustaban las personas que ofendieran a Dios. Entonces la profesora, viendo esto, le comentó a una de las hermanas, y la hermana le dijo: vuelve a hablar de lo mismo, y si ella se vuelve a poner así, cambias el tema. Y efectivamente, cuando volvió a hablar de lo mismo, la niña se puso pálida y pues la profesora cambió de tema, pero a ella esa inquietud le quedó en su corazón, y como le quedó esa inquietud en el corazón, hizo un trato con Jesús, y el trato era que ella iba a dar la vida, su vida, por la conversión de su mamá. Iba a dar su vida por la conversión de su mamá. Así que pues empezó a orar por esta intención y le dijo al sacerdote que la estaba confesando, y el sacerdote le dijo: Laura, cuidado con lo que pides y prometes, porque el Señor se toma muy en serio las promesas y podrás morir muy pronto. Pero ella aún con esto seguía decidida a que era lo que el Señor la había llamado. Tiempo después, pues de orar esta intención, hubo una inundación en el colegio donde estudiaban. Entonces, pues Laura ayudó a sacar muchas niñas que se estaban ahogando. Pues debido a esto sufrió una enfermedad, o sea, empezó a enfermarse gravemente. Tanto así que ella ofrecía sus dolores con una frase súper impresionante: Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Esta era la petición de Laura, que su mamá se convirtiera. Enfermó tanto que las hermanas no vieron otra opción que mandarla pues a su casa. Entonces ella se fue a su casa con su mamá
y ella en su corazón sentía que ella iba a morir. Entonces le dijo a su mamá que ella estaba padeciendo todo esto era por su conversión, que le prometiera que ella iba a cambiar y que iba a dejar de vivir en unión libre y de vivir esta vida pues de esa forma y renunciar al pecado. Y su mamá no pudo creerlo, o sea, empezó a llorar y decidió cambiar su vida, es decir, empezó el camino de conversión. Y esto para Laura era como si ya hubiera cumplido su misión, porque en ella sintió un gran descanso. Tiempo después, pues ella ya está como en su última etapa, ya va a morir. Entonces recibe la unción de los enfermos, la confesión, incluso ella le dice al sacerdote que su mamá se va a convertir, que su mamá ya se comprometió a hacerlo, y ella ya podía descansar en paz porque esa era la misión que el Señor le había puesto. Antes, en ese momento en el que ella estaba muriendo, decía: qué contenta se siente el alma a la hora de la muerte, cuando se ama a Jesús y María. Y luego, viendo el crucifijo, dice: gracias Jesús, gracias María. Y murió a sus 13 años. Imagínense todo lo que vivió esta santa, porque el Señor le tenía un propósito. Y ese propósito era la conversión de su mamá, pero también la conversión propia de su alma. Tal vez el Señor a nosotros también nos está pidiendo algo, una renuncia por nuestra familia y por nuestra propia conversión. Y después de Dios, bueno, les queda de tarea seguir investigando de esta santa que es muy especial. Listo, inclinamos nuestra cabeza. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.